Hermanos, antes de aproximarnos al texto del Evangelio de este domingo de la manera más clásica, deteniéndonos en las dos monedas de la viuda, veamos un poco su contexto, así tratar de comprender su sentido original, el deseo de Jesús y del evangelista San Marcos al regalarnos esta escena. Jesús está en el templo de Jerusalén, en su última semana de ministerio público. La relación con los sacerdotes, fariseos y escribas estaba muy tensa, con arduas discusiones. 2 días atrás, el maestro había volcado las mesas de los cambistas de monedas y expulsado a los vendedores del templo. La ostentación en el templo de Jerusalén era impresionante. Piedras enormes, mármoles tallados, placas de oro, joyas, trajes finísimos y toda una teatralidad exterior que impactaba. Al punto que el sumo sacerdote llevaba en el borde de su manto cosidas diversas campanillas para que al caminar todos lo sintieran venir y giraran la mirada hacia él. Jesús, podríamos decir, estaba incómodo, estaba molesto, muy molesto, porque era un culto exterior, no solo desvinculado del corazón, sino que además abusivo, que no respetaba a la persona, ni siquiera a los más pobres, como era esa viuda. Había sacrificios, pero no había misericordia. En el Evangelio proclamado, Jesús comienza diciendo: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Ese era el problema. Estas acciones, productos de una errada religiosidad, Jesús no las tolera y lo deja ver claramente. Ropajes, insignias, reverencias, primeros puestos y, lo que es peor de todo, el abuso de la bondad y de la ingenuidad del pobre, al punto de quitarle, sin escrúpulo, hasta lo que tiene para vivir. Si esto sucede en nuestra iglesia, debemos juntos trabajar para ponerle fin. Por un lado, los sacerdotes ejerciendo un culto externo vacío, y por otro, los escribas, expertos en la ley de Moisés, haciendo ostentación de una superioridad moral, caracterizados no por la misericordia, sino por la soberbia y el abuso de poder. Jesús no ahorra palabras para enrostrarles su engaño y ceguera. Es importante notar, sí, que no critica lo que son sacerdotes, escribas y fariseos, no, sino que critica lo que hacían. En ese contexto entra en escena la viuda y sus 2 monedas. En la explanada del templo de Jerusalén había 13 grandes alcancías de metal con forma de corno o tromba, 12 de las cuales tenían destinos precisos para el uso del dinero. Por ejemplo, para el incienso o los animales de los sacrificios. Quien quería donar en ellos no depositaba el dinero directamente, sino que lo entregaba a los sacerdotes. Estos lo contaban y, según la cantidad, lo echaban en las alcancías, de tal manera que por la forma y el material de éstas sonaba con gran estruendo. Luego, a quien donaba más, públicamente lo felicitaban
y le daban un importante puesto en la asamblea. Era todo un montaje teatral. En cambio, la 13ª alcancía era de destino libre, y cada cual depositaba por sí mismo el dinero en ella, y este podía ser usado por parte de los sacerdotes en los que ellos estimaran. Allí llega la viuda a donar su dinero, avergonzada por sus moneditas de poco valor, sin que nadie la viera, a dar su dinero a un culto vacío. Jesús sí la vio. Debemos saber que las viudas eran una de las clases sociales más marginadas en el tiempo de Jesús. No existía el derecho a herencia para ellas. No tenían nada para vivir y muchas veces debían caer en la triste humillación de la prostitución. Esta viuda, con solo 2 monedas para vivir, engañada por un sistema de culto y de moral abusivo, lo da todo. Ese es el problema, hermanos. Una institución religiosa que se aprovechaba de la fe auténtica de las personas sencillas hasta el extremo de manipularles su noble conciencia, sin ni siquiera importarle si tenían o no para comer. Con razón, Jesús estaba incómodo. Mirar a la viuda del Evangelio de este domingo nos habla de cuidar mucho que nuestra iglesia no vaya a caer en un sistema de culto donde la religiosidad externa esté desligada del corazón y, peor aún, de la misericordia de Dios. El Papa Francisco con valentía nos ha invitado muchas veces a juntos reflexionar y trabajar en el estilo de iglesia que tenemos. Cortar así con cualquiera de estas prácticas que desvirtúan la iglesia que Dios quiere. Por otro lado, desde una lectura más clásica, Jesús pone a esta mujer como ejemplo de caridad. Ella, en su condición de pobre, dio todo lo que tenía para vivir a Dios. Por ello la liturgia de la palabra acompaña este texto del Evangelio con la primera lectura del libro de los Reyes, en la que se nos relata el encuentro del profeta Elías con una viuda de Sarepta. Ambas mujeres, viudas y pobres, dándolo todo, confiaron en Dios. Esta maravillosa aproximación nos enseña que delante de Dios no son las cantidades numéricas lo que valen, sino el que sea todo. La mujer viuda del Evangelio, al dar esas 2 pequeñas monedas, lo daba todo, es decir, donaba su vida. Esto nos habla de una mujer que vivía su existencia confiada por su fe y amor en la providencia de Dios. Quienes dan de lo superfluo, en cambio, se quedan con casi todo. Y en ese casi todo, normalmente tienen puesta su confianza, no en Dios. Con claridad Jesús nos está diciendo que para ser cristiano, o te das del todo o no puedes serlo. Hermanos, cuidemos de nuestra iglesia de esta falsa religiosidad tan dañina que lleva consciente e inconscientemente a abusar en vez de servir. Y el mejor modo para ello es la caridad de darse del todo, abandonándose por completo en las manos de Dios. Amén.